Bien, buenas tardes a todos. Tarde del 4 de julio, Día de la Independencia. Y hoy quiero hacerle a ustedes una pregunta, una simple pregunta en ese propósito que teníamos, que traíamos de los vídeos anteriores, de sencillamente ir a un nivel más profundo de la realidad, o al menos a un nivel que ya no es el nivel en el que se mueve la ciencia, que escapa a la ciencia, y que al menos es diferente, ¿no? Al menos es un nivel diferente. O sea que la realidad, la moraleja de todos estos vídeos anteriores es que nos hemos movido tras la ciencia y en buena parte tras la filosofía, tras las dos, en una realidad de tipo racional. ¿Quiere decir que vamos a lo irracional? Bueno, en cierta medida sí, pero no se entiende aquí por lo irracional lo que se ha entendido desde el racionalismo, ¿verdad? Es otra cosa. Nosotros, o por lo menos yo no hablo de cosas, vamos a decir, irracionales en el sentido místico de la palabra. Más bien, de lo que yo hablo es de la realidad simbólica. O sea, vamos a hablar del símbolo, una mentalidad simbólica de una realidad simbólica. Esa también existe, es el problema. Y la ciencia no alcanza al nivel simbólico de la realidad. La filosofía tampoco. Nos han vendido un cuento de que han querido por una parte expresar el absoluto, otras que el universo es infinito y es lo único que existe, de lo cual nosotros somos una derivación, ¿verdad? Que no hay manera de explicar por qué, porque por vías racionales se hace completamente inaudito que estemos aquí, producto de la evolución del universo, en fin. Ese cuento que nos han vendido sencillamente está incompleto. No quiero decir que no sea verdad, pero, o en este caso real, ¿no? Pero realmente, falta algo ahí, falta una ficha, falta una pieza, y esa pieza es la que ha buscado este libro que les voy a comentar hoy. Este libro mío, ¿verdad? Entonces, yo les preguntaría a ustedes conocen que probablemente el problema más antiguo que exista es la relación esta de la contraposición alma-cuerpo, o el problema mente-cuerpo, como hoy se le conoce, que no tiene solución todavía. Eso nunca hemos encontrado solución para eso. La filosofía fue quien la buscó, ahora la están buscando las neurociencias, etcétera, etcétera, pero seguimos sin una respuesta. Y cada vez nos alejamos más de encontrar la solución a este tema del mente-cuerpo o mente-cerebro, porque ya creen que cambiándole el nombre pues van a resolver el asunto, pero sigue igual. Usted le puede decir cuerpo, cerebro, lo que sea, siempre que lo entienda de la misma manera, nunca va a encontrar la solución. Y yo les pregunto a ustedes, ¿sabían que este tema tan antiguo de la contraposición del alma y el cuerpo, la relación del alma y el cuerpo, el problema de la mente y el cuerpo, es un pseudo problema? ¿Sabían ustedes eso? Imagino que no. Yo los voy a tratar de introducir en este mundo, pues es un mundo bien fascinante y complejo y amplio, porque la verdad que es amplio, no puedo en un solo vídeo hacerlo, pero bueno, voy a acercarme a él para que lo vean, al menos comentarle algunas ideas de este libro, su método, su alcance, etcétera, etcétera, para que se den cuenta, ¿no? Y esto, pues, es una labor que tiene que acometerse obviamente desde la filosofía, pero en el entendido de que la filosofía también tuvo sus límites. Por lo tanto, entrar en este mundo simbólico significa en cierta medida ampliar los límites de la filosofía y darle continuidad a ese trabajo de expresión del absoluto que vinieron haciendo durante tanto tiempo los filósofos reales, los verdaderos. Y como ustedes saben, no los profesores de filosofía que pululan hoy en esas universidades por ahí, ¿verdad? Que yo distingo muy claro esas dos cosas. Por lo tanto, déjenme explicarle ya el título de este libro, como les decía, véanlo ahí, El cuerpo y lo otro, introducción a una teoría general de la cultura. Lo importante del asunto es esta palabra otro, ¿verdad? El cuerpo y lo otro. Bueno, ese otro qué cosa es, ¿no? Entonces vamos allá. Quédese ahí para que vaya entendiendo que estamos delante de un pseudo problema y que aún si lo presenta en forma de problema, pues yo le voy a aportar a usted, le voy a brindar la solución de este enigma, ¿no? Entonces, como les comentaba, el propósito de esta obra mía
que tiene como telón de fondo la relación del conocimiento con la realidad, es encontrar respuestas a temas tan sensibles como el origen del hombre, de la mente, del lenguaje, de la cultura, las civilizaciones, a partir de una hipótesis central: la naturaleza mental del cuerpo humano. Esa es la clave de todo, se la estoy diciendo desde el principio. La naturaleza mental del cuerpo humano. Luego ya se cae por su propio peso que esta contraposición alma-cuerpo, mente-cuerpo sencillamente no existe, dado que la naturaleza del cuerpo humano es una naturaleza mental. ¿Qué es el cuerpo? En otras palabras, es un asunto mental, y eso es lo que vamos a descifrar y a descubrir aquí en esta obra, ¿verdad? Entonces ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿y la parte y la parte física, digamos? Porque tiene que haber una parte física. Bueno, está bien, está claro que es una parte física, pero como ya creo que de una manera les he hecho saber a ustedes, esto es lo que se llama carne. Esto no es cuerpo. Vamos a ver qué cosa es el cuerpo, porque esto es carne. Esto es, como dicen, voy a leer una notita que tengo aquí de Richard Rorty, que la encontré, que es muy importante. Y en ella se da la clave para entender el cuerpo en otro sentido, ¿no? Desde otra perspectiva. Y donde obviamente se dice que esto, según la teología paulina, van a ver, es lo que se entierra después de muerto, es la carne, ¿verdad? Pero estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Le decía la naturaleza mental del cuerpo humano. Esa es la idea básica del libro, ¿no? Solo este camino conduce sin extravíos, y aquí puede verificarse en esta obra que les comento, al nódulo del origen de la civilización y de su escisión en oriental y occidental. Fíjense ustedes todo lo que esto trae consigo, porque no es muy fácil decirlo, pero ustedes no se imaginan qué es lo que hay, el continente que es escondido detrás de todo esto, ¿no? La hipótesis que defiendo nos pone de inmediato y sin posibilidades de evasión delante del antiquísimo y no resuelto problema de la relación del alma y el cuerpo. Y hay que decir que si bien el origen de este enigma se remonta a los albores de la antigüedad, lo que condiciona nuestra visión actual del asunto debe buscarse en cambio en los inicios de la modernidad, porque es la versión que tenemos nosotros, ¿no? Hegel había situado el origen de lo que él llamó principio de la subjetividad, que es el principio constitutivo del pensamiento moderno, a partir del movimiento de la Reforma, y fue donde lo puso, ¿no? Aquello que se había iniciado en el seno de la religión condujo por obra de Descartes a la puesta en sujeto del hombre, obviamente, ¿no? A la puesta en sujeto del hombre. En lo adelante, fíjense como digo, puesta en sujeto, ¿verdad? En lo adelante el saber descansaría en la conciencia de la contraposición sujeto-objeto. Esta forma específica de expresión y apropiación del contenido racional es lo que puede llamarse en rigor conocimiento. Justamente sobre esa estructura a priorística que representa tal contraposición descansa el dualismo cartesiano de la substancia, del que se sigue a su vez el axioma fundacional del pensamiento moderno. Y aquí se lo cito, es decir, cito a Descartes. Luego, si cuerpo y espíritu son realmente distintos, ningún cuerpo es espíritu porque ningún cuerpo puede pensar. Aquí tienen ustedes la manera moderna de presentar este antiquísimo problema de la relación del alma y el cuerpo, ya en forma de contraposición. Son cosas completamente diferentes, ¿okay? Luego, les repito la idea de Descartes. Luego, si cuerpo y espíritu son realmente distintos, y él lo acepta, obviamente, dado el dualismo de su filosofía, recuerden el dualismo de la sustancia, pues ningún cuerpo es espíritu, porque ningún cuerpo puede pensar. Lo que este libro demuestra es justamente todo lo contrario de lo que dice esto aquí, de lo que dice Descartes. Fíjense qué cosa más curiosa. Pero Descartes nunca pudo llegar a la solución del tema del dualismo, nunca pudo llegar a comprender cuál es la relación del alma y el cuerpo, y eso es lo que atraviesa toda su filosofía y lo que la vuelve bien débil. Porque lo que hizo fue más bien alejarse de la comprensión de esta contraposición. Entonces, adoptando la otra postura, es decir, la mía, pues usted puede resolverla, ¿no? Entonces, obviamente la mía tiene mucho más ventaja.
luego, debido a que él justamente no pudo resolverla y terminó capitulando y diciendo, bueno, que Dios resuelva esto, porque esto está más allá del alcance de los hombres, de lo humano, de los seres humanos, ¿no? Esto no es que lo entienda. Y así dejó fijado ese tema, que fue lo que lo martirizó a él durante toda su producción filosófica, ¿no? El tema de la contraposición del alma y el cuerpo, que consideraba dos sustancias diferentes. Entonces, yo continúo aquí, ¿no? Todavía hoy parece una insensatez negar semejante postulado, quiero decir, de Descartes, porque a todo el mundo esto le parece obvio, que el alma y el cuerpo son dos cosas distintas, y que por lo tanto ningún cuerpo es espíritu, por lo tanto ningún cuerpo puede pensar. Eso le parece obvio a todo el mundo, pero déjenme decirle que dice un poquito ahí para que vea cómo se equivocó usted conjuntamente con Descartes. Yo sé que su posición es esa, porque esa es la de todo el mundo, pero lamento decirle que se han equivocado, ¿no? Vamos a seguir. Todavía hoy parece una insensatez negar semejante postulado. Sin embargo, a partir de él y como consecuencia de él, se siguieron unas tras otras las paradojas del conocimiento, así como la imposibilidad para este último, es decir, para el conocimiento, de arreglárselas con el tema del origen. Y cuando digo el tema del origen me refiero al origen del lenguaje, de la conciencia, de la cultura y en fin al origen del hombre. Sobre la base de esa contraposición se fue asentando la imposibilidad de dar respuesta a todo esto. Justamente el hombre, en el que se dan unidas estas dos mitades cartesianas irreductibles entre sí, se reveló a la postre como el verdadero problema. La filosofía alcanzó a fundamentar la identidad del pensamiento y del ser en el saber absoluto hegeliano, pero el hombre concreto siguió disociado en sí mismo. Filosofía de la vida, fenomenología, existencialismo, antropología se disputarían luego semejante área de investigación. Disculpen, de investigación. Sea lo que fuere, el antiguo, me refiero al hombre, ¿verdad? El antiguo problema de la relación del alma y el cuerpo, y tras él el problema del hombre, siguió en pie. La contraposición cartesiana del pensamiento y la extensión se volvió un obstáculo para la propia metafísica, mientras que la oposición alma-cuerpo es responsable todavía hoy de que la antropología se encuentre, parafraseando a Husserl, trabada por problemas en sus fundamentos. Y es que el hombre no está hecho de naturaleza y cultura. El hombre es desde siempre un producto cultural. El motivo que lo define no reside en la necesidad de crear cultura para completar o compensar su deficiente constitución biológica. Tampoco ha de buscarse este estímulo en la fabricación, que en este caso sería anterior al hombre mismo, ni en la hostilidad del entorno. Lo peculiar del hombre es la quiebra, la ruptura, la abolición de todo lo natural, hecho este que hace patente desde el momento en que puede estar presente en su ausencia, en que puede salir de sí. Y esto es lo definitorio del humano, vamos a ver. Y si no se ha logrado claridad en lo que toca al enigmático fenómeno hombre, es porque se ha venido considerando como una envoltura material capaz de pensar, como un cuerpo físico, que a diferencia de los otros cuerpos tiene la increíble capacidad de producir cultura, o en el mejor de los casos como un animal inteligente y por lo tanto exclusivo. En una palabra, el fisicalismo y el psicologismo han acentuado la decisión del hombre en esas mitades que jamás se han logrado poner de acuerdo, a saber, materia, espíritu, naturaleza, pensamiento, corpóreo, incorpóreo, interno, externo, extenso, inextenso, soma, psiquis, etc. Y un largo etcétera, ¿verdad? Ya he expresado de algún modo que la metafísica se encaminó por la búsqueda de la identidad, sin embargo terminó diluyendo a esta última en la inteligibilidad más sofisticada, el concepto hegeliano. Algo se echaba insistentemente de menos en este complicado formalismo conceptual en que se diluyó el hombre. Era el problema del cuerpo. Otro de los equívocos fundamentales en lo que toca al tema del hombre fue promovido por una tendencia surgida en la antropología que derivó esta vez no ya hacia una interpretación errada e insuficiente del cuerpo, sino también de la mente. Se creyó y se cree todavía que los hombres comparten la misma mentalidad,
La idea de una mente universal, única para toda la especie, alimenta la ilusión de que hay que rectificar al primitivo conforme a nuestros patrones de realidad. O bien, de que el primitivo, el hombre primitivo, está a la altura del pensamiento científico. Ese es Levi-Strauss, right? En efecto, al suponer una mentalidad estructural y funcionalmente idéntica a la nuestra, es obvio que el primitivo debe pensar y expresar, en última instancia, lo mismo que nosotros, solo que de un modo peculiar. La doctrina de la unidad psíquica de la especie humana hizo fracasar al estructuralismo antropológico, lo mismo que la doctrina de la unidad animal, es decir, de la presencia animal en los instintos y morfología humanos, dejó sin alternativa al evolucionismo y al freudismo ante el problema del hombre y de la cultura. Si no hay, como sostengo aquí, en este libro, ¿no?, una misma mentalidad para toda la especie humana, tampoco habrá un patrón único de realidad ni derecho alguno a rectificar al otro. Tal y como sea la mente, y esto es sumamente importante, tal y como sea la mente, así será lo que funcione a título de realidad en una cultura. Situación que no entraña ningún relativismo si se adopta el punto de vista transhistórico que se desarrolla en el epígrafe titulado de este libro, El sujeto atascado en la historia, que sería perteneciente al capítulo 1. ¿No? Que el capítulo 1 lo denominé la disolución de las estructuras de la realidad. ¿No? Bueno, en fin, los hombres modernos no somos más que una pieza del puzzle humano. En consecuencia, es una ingenuidad el creer que hay una realidad única y autosuficiente reservándose eternamente al reflejo fiel del sujeto o del pensamiento científico. Semejante modo de ver, además de establecer eo ipso la contraposición del conocimiento y la realidad, es, desde el punto de vista epistemológico, estéril. No se adelantará un paso en el tema del conocimiento, mientras éste permanezca en los marcos del paradigma representacional o representacionalista. Así pues, los tres grandes ídolos que han obstaculizado el acceso, déjenme ver si no me salté una página. Así pues, los tres grandes ídolos, al estilo de Bacon, ¿verdad? Bacon, los tres grandes ídolos que han obstaculizado el acceso al fenómeno humano son: 1, el de la comunidad del hombre con el animal; 2, el de la comunidad mental del hombre consigo mismo; y, como presupuesto de ambos, el tercero, el despojo y la subvaloración del cuerpo. Fíjense ustedes que este despojo y subvaloración del cuerpo, miren ustedes todo lo que trae como consecuencia. La cultura es ese terreno firme donde debe hundir sus raíces el conocimiento antropológico. En este sentido, el cuerpo es de un inestimable valor. Así como el semen contiene en potencia toda la individualidad de la vida, el sema contiene toda la universalidad de la cultura. El soma, por su parte, es ese punto medio, ese particular, donde lo individual y lo universal confluyen. El emerger del hombre y de la cultura son empresas correlativas, para no decir todavía un mismo gesto. El obstáculo principal, la carencia originaria que promueve a las anteriormente mencionadas e impide lograr claridad en torno al problema de la antropogénesis, es sin duda la propia naturaleza del conocimiento. No es conociendo más el objeto como podemos avanzar en este punto, sino revelando las estructuras que soportan el saber que sobre el objeto tenemos. Lo aconsejable en este caso es practicar una epogee seguida de un doble proceso de reducción símnico-simbólica que permita revelar esa estructura originaria a priorística que soporta todo el edificio del saber, para después preguntarnos si queda algo en general tras ella. La fenomenología de Husserl, obviamente, será nuestro pase a bordo aquí. Y bueno, empezaremos con ella y tendremos la necesidad de rectificar a Husserl y ampliar ese método para llegar a nuestro objetivo. Entonces, en correspondencia con eso, el libro, esta obra yo la dividí en 3 libros, ¿no? El primero está titulado Reducción. El primer libro es Reducción porque el momento más importante es justamente la reducción fenomenológica seguida de una reducción epistemológica que yo agrego para poder llegar, como dije, cumplir el objetivo, ¿no?
Este primer libro que titulé Reducción, así como se llama, el camino que recorre es del ego ontogenético al cuerpo. O sea, vamos a partir del individuo concreto, real y concreto, ¿verdad? De carne y hueso, y de ahí nos vamos a sumergir en algo que es necesaria y completamente mental dentro de ese individuo, ¿no? Vamos a llegar a eso que llamo cuerpo, que es una mentalidad corporal. Esto por arribita se los digo, porque no le vamos a poner a leer el libro aquí, ¿no? El segundo libro está denominado Estructura. El primero es Reducción, el otro es Estructura. Aquí me detengo en el cuerpo como tal y su naturaleza. O sea, la naturaleza del cuerpo será el contenido principal de este segundo libro llamado Estructura. Y el tercer libro, obviamente, va a ser, es denominado Constitución. Es decir, que hay reducción, estructura y constitución. Reducción y constitución son procesos inversos, obviamente. Reducción, después me detengo ahí en el fondo, en el fondo de todo. O sea, trato de tocar fondo para que la gente vea qué es lo que es realmente y lo que condiciona nuestro conocimiento y nuestras imágenes del universo y todas esas cosas. Entonces, después obviamente viene el proceso inverso, que sería constitución, ¿no? De lo que está reducido. Porque el peso de este libro es fenomenológico, ¿no? A cierto punto, pero va más allá de la propia fenomenología, es decir, no se detiene en el ego, ¿verdad? Entonces, este libro Constitución traza el camino que va del cuerpo, entonces, como mentalidad corporal, al ego filogenético. Es decir, que nosotros nos hundimos en el interior del individuo, encontramos ahí la correlación de una mente y una realidad, la correlación mente-realidad como cosas distintas de la que vemos desde una perspectiva yoica, ¿no? de la que aborda la ciencia y demás, etcétera, etcétera. Y luego, cuando salimos en un proceso de constitución, en un movimiento inverso hacia atrás de esa mentalidad corporal, nosotros llegamos al origen de la civilización. Fíjense qué interesante. Nos metemos en el interior del individuo y salimos como civilización. Entramos como individuo y salimos como civilización de este libro, ¿no? Y eso es la única manera de entender qué es lo mental, señores. Entonces, déjenme decirle algunas cositas para que vayan entendiendo parte de lo que este libro aborda y parte de las ideas, ¿no? Que están como que movilizadas aquí, ¿no? Vamos a ver el concepto de mentalidad corporal para que ustedes entiendan cuál es mi propósito y cómo es que yo veo las cosas. A ver, así. Por ejemplo, vamos a ver este fragmento aquí. Que el ego cogito, estos son conceptos fenomenológicos de Husserl, ¿verdad? Que el ego cogito sea la base apodíctica de todo el edificio del conocimiento no significa todavía que esté facultado para hacerse valer en cuanto tal más allá del mundo evológico dentro del cual y solo del cual es válida esa forma de saber. Aquí cito a Marvin Harris, ¿no? Porque realmente, no es que me guste mucho Harris, ¿no? Pero como antropólogo, pero lo que dice tiene sentido, ¿no? Y entonces viene inmediatamente la cita, dice Harris, yo no tengo inconveniente en admitir que existen ámbitos de la experiencia a los que no se puede acceder por medio de la adhesión a las reglas del método científico. Me refiero al conocimiento extático de los místicos y santos, a las visiones y alucinaciones de drogadictos y esquizofrénicos, y a las instituciones estéticas y morales de artistas, poetas y músicos. Fíjense cómo va, poco a poco les voy mencionando, les voy mostrando una inmensa dimensión de la realidad que ustedes desde la ciencia sencillamente ignoran, o no solamente de la ciencia, de su pensamiento racional, de su sentido común. Ustedes ignoran, o para decirlo mejor, no tienen acceso a ella, por mucho que se esfuercen. Desde esa postura, desde esa posición epistemológica, pues ustedes nunca van a tener acceso a este nivel de realidad. Vamos a ir a William James, que esto es sumamente importante. Esto es más interesante todavía que lo que dijo Harris. Les dejo saber por aquí.
Dice, William James, tras una experiencia personal con mescalina, llegó al siguiente resultado. Bueno, mescalina es una droga, yo no sé cuál es, porque de eso no sé nada, pero bueno, para el que no sepa de lo que estoy hablando, es un tipo de droga, ¿no? Dice William James, una conclusión se impuso entonces en mi mente. A mí me encanta este pasaje. Y su impresión, una conclusión se impuso entonces en mi mente y su impresión de veracidad ha permanecido inconmovible desde entonces. Es la de que nuestra conciencia de vigilia normal, entiéndase la conciencia racional, que llamamos racional, bueno, él lo agrega, ¿no? Esa que llamamos racional, nuestra conciencia racional, constituye solo un tipo particular de conciencia y que rodeándola por completo, separadas de ella, por la más fina película, yacen formas potenciales de conciencia completamente distintas. Podemos atravesar la vida sin sospechar su existencia, pero aplíquese el debido estímulo y al instante brotarán tipos definidos de mentalidad que tienen probablemente en alguna parte su campo de aplicación y adaptación. Aquí solo le tengo que reprochar a James que lo otro no son tipos de conciencia, no son ya conciencia. Si bien se trata de asuntos mentales, pero también que el plural sobra, que no son cosas mentales, no son asuntos mentales, son sencillamente lo mental. Pero la mentalidad simbólica o corporal es una sola, ¿verdad? Sigue William James. No puede haber una descripción definitiva del universo, y esto es clave. Por eso es que yo, entre otras razones, yo pienso exactamente como él en este punto, porque yo me lancé a este mundo oscuro del símbolo, ¿verdad? Y preyoico, etcétera. Y no racional, justamente por esta razón. Porque me daba cuenta que la definición del absoluto nunca iba a ser una definición del absoluto si nosotros obviábamos todo el continente no racional que quedaba, iba a quedar obviamente fuera. Y eso, como he explicado en otros vídeos, vean mi vídeo, que mi jugada para salir de Hegel, para ir más allá del pensamiento de Hegel, fue clave, ¿no? Porque en eso consiste justamente el paso que yo doy más allá, ¿no? Del sistema hegeliano. No puede haber una descripción definitiva del universo en su totalidad que omita tomar en consideración estas formas de conciencia. La palabra conciencia, saben que sobra. Pero es algo mental, que es lo que importa, ¿no? Pero la cuestión es cómo considerarlas, porque no guardan continuidad con la conciencia ordinaria. Sea como fuere, o sea, es que James lo ve, pero no alcanza a entender lo que está pasando. Sea como fuere, prohíben cerrar prematuramente nuestras cuentas con la realidad. Mirando retrospectivamente mis propias experiencias, porque él probó de cuánta droga él sabía, propias experiencias, claro, la probó en interés investigativo, lo que sea que fuera, pero bueno, por lo menos la mescalina, está hablando aquí de la mescalina, no vamos a decir que todas, ¿no? Pero él sabía de esto, ¿no? Sabía de lo que estaba hablando porque había tenido experiencia personal con esta, particularmente con la mescalina esta, ¿no? Y entonces dice, sea como fuere, prohíben cerrar prematuramente nuestras cuentas con la realidad, cosa que yo apoyo y sustento también. Mirando retrospectivamente mis propias experiencias, todavía convergen hacia un tipo de institución al que no puedo evitar adscribir cierto significado metafísico. Se sabe que hay una metafísica ahí, pero no sabe cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces, para mí, fin de la cita, ¿no? de William James, para mí lo importante en este caso, continúe en el libro, ¿no? Es llegar a comprender que se trata de otra estructura mental con la segregación de lo real que le es propia. Y esto es clave, señores. Esta realidad, la ciencia es una. No quiere decir que sea la realidad, ¿verdad? Y que solo aflora cuando se traspasan los límites del yo. Mientras usted se mantenga dentro de los límites del yo, de la mente racional, etcétera, etcétera, yoica, pues olvídese que usted no tiene acceso a eso. Y los científicos, obviamente, para hacer ciencia, tienen que ser todo lo más racionales que pueden. Entonces, es una contradicción tan palmaria que deberían de entender ya de inmediato su imposibilidad de expresar eso y que ellos están teniendo que ver con una parte de lo real, ¿verdad? Los niveles de aniquilación del ego no deben tomarse, quiero decir del yo,
tomarse como si fueran límites rígidos o fronteras perfectamente delineadas. Oigan bien, la alucinación, por ejemplo, se utiliza aquí en sentido genérico, en mi libro, ¿no? De modo que abarque todo lo simbólico, en la medida de la intensidad de la alucinación y por tanto en la medida en que se afloren o que se aflojen, en la medida en que se aflojen con mayor o menor grado los lazos de la conciencia, se puede pasar a la imagen. O sea, usted ha ido del signo a la imagen, ¿verdad? Usted tiene un lenguaje sígnico preposicional, una mentalidad sígnica también. Pues en la medida que se afloren esos lazos de la conciencia debido a la profundidad de este primer nivel, que es la alucinación, que no es más que la detención de procesos mentales significativos, eso no es mucho, pero es un paso, ¿verdad? Entonces, en esa medida usted se va sumergiendo en el mundo de la imagen, ¿no? Una desarticulación total de las estructuras yoicas conduce, en cambio, a lo propiamente simbólico, porque el símbolo es algo que es más profundo que la imagen. En sentido mental es algo que es mucho más profundo, que nosotros debemos pasar primero por la imagen antes de llegar al terreno de lo simbólico, del símbolo propiamente dicho, ¿no? Y en este punto se aprecia una investigación, se precisa de una investigación especial que ponga en relación las producciones oníricas y artísticas, así como las fantasías de neuróticos, narcómanos y niños con la imagen y el símbolo. Sin duda, los estados participativos es un concepto que yo más bien que fertilizo y desarrollo aquí en el libro. Estados participativos son estados de regresión filogenética, solo que esta regresión hay que entenderla también y más bien como adopción de otra mentalidad. Eso es lo que pasa, hay una regresión, pero esa regresión nos lleva a otro tipo de mentalidad. Entonces, continúo, lo mental abarca tanto el cuerpo como la conciencia. Toda la incomprensión en lo que respecta a la antropogénesis proviene de la tradición cartesiana que opone el cuerpo a la mente como lo totaliter al iter, ¿no? Como lo totalmente otro. Esto conduce a, o es ya de hecho, una aprehensión geométrica del hombre, que lo planta automáticamente al lado de los otros cuerpos objetos. Cuerpos objetos. Una aprehensión geométrica. Se te ve a ti como una figura delineada en el espacio, ¿verdad? Con contornos y aristas, como un cuerpo espacial y por lo tanto como un asunto geométrico, muy cartesianamente, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que ustedes tienen que evitar si quieren entender la naturaleza del hombre, si quieren entender lo real, si quieren entender las cosas, el mundo como es, ¿no? Como es verdaderamente, ¿no? Entonces, les decía, así, bueno, continúo, así se abre la pregunta por la evolución de las especies, una de las cuales son los homínidos, son los hombres plantados una vez geométricamente dentro de ese espacio y como un objeto más, ¿verdad? Como un cuerpo más físico, pues obviamente se abre la pregunta de la evolución de las especies, una de las cuales son los homínidos, de donde se supone provenimos. Desde un punto de vista práctico, es muy atractiva la hipótesis del origen animal del hombre, toda vez que al reducir el enigma al hecho al hecho de aplicar la tecnología adecuada a aquello que a priori se considera prueba, entiéndase un inventario de huesos o cosas por el estilo, nos dispensa del arduo trabajo de la reflexión. Las pruebas justamente están destinadas a hablar por sí mismas, con lo que se evita la fatigosa tarea de la reflexión. Mas si no fuera así, vamos a decir que si no fuera así, si en lugar de apoyarnos en una supuesta semejanza orgánica a la del cuerpo físico, nos detenemos en la diferencia, a ver qué pasa. Entonces, aquí podemos decir que el cuerpo humano es desde el principio una unidad referencial, un dispositivo mental, esto es intencional y representativo, y por consiguiente, para irnos haciendo la nueva expresión, una mentalidad corporal. Eso es lo que se llama cuerpo, ¿verdad? Lo que nosotros en realidad llamamos cuerpo, o entendemos por tal, o debemos entender por tal. Recuérdense que el mismo Husserl tenía la distinción entre der Körper y der Leib, o sea, cuerpo vivo y cuerpo físico, son dos cosas diferentes.
He aquí la razón por la cual la actitud natural se encuentra con el hecho, y quiere decir la actitud del científico y del hombre común, esa postura epistemológica que Husserl llama actitud natural, se encuentra con el hecho para ella sorprendente de que el único cuerpo donde puede brotar la inteligibilidad es el cuerpo del hombre. Desde esta actitud se cierran todos los caminos que conducen a la comprensión del hombre y la cultura, y lo que es más, al origen de la conciencia. Como se ha dicho, se vuelve esto un misterio indescifrable. Entonces, vamos a ver la cita que les había hablado de Rorty, para que entiendan qué entiendo yo cuando hablo cuando digo que el cuerpo es un asunto mental, y cuando hablo más bien no de cuerpo, sino de mentalidad corporal, ¿verdad? Más bien. Hay un comentario, este comentario de Rorty que les había prometido, pues lo tengo aquí, ¿no? Un comentario de Rorty al texto de Body, Story in Pauline Theology. Esto es un libro de 1922 de Robinson. Y esta es la cita. Sobre el propio San Pablo es conveniente hacer notar que, a diferencia de los escritores modernos de filosofía de la mente, no identifica el cuerpo, es decir, el soma, sería aquí, ¿no? No identifica el cuerpo con lo que se entierra después de la muerte. Esto último es carne, mientras que según, es decir, lo primero es soma y lo segundo es carne, ¿no? Esto último es carne, ¿no? Lo que se entierra después de la muerte. Mientras que según Robinson, soma es el equivalente más próximo a nuestra palabra personalidad. Esta es la idea que yo en el libro que viene conforme a todo el espíritu de mi libro también, ¿no? Y que llegué a ella escribiendo el libro, cosa que me agrada mucho más, porque no fue que la vi y dije, voy a seguir por aquí, no, es que también yo tenía esa manera de pensar, ¿no? Por lo tanto no era el único. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, lo humano, por último, no es un milagro, y nadie tiene más razón para considerarlo un milagro que quien lo hace derivar del simio. Solo al hombre, es cierto, le es dado producir la alteridad u otra edad. Después me voy a referir a eso. Pero ¿acaso no podríamos preguntarnos con el mismo? Bueno, esto no los voy a... Vamos a ir cortando porque se me hace muy largo el vídeo. Vamos a ver aquí. Si hay algo específico en todas las plasmas... Yo voy a volver al tema de la alteridad, por eso lo corté, ¿verdad? De la producción de la otra edad, porque es básico aquí. Si hay algo específico en todas las plasmaciones culturales primitivas, es su naturaleza simbólica. Si hay algo de peculiar en la mentalidad salvaje, es la ausencia de una instancia yoica. Y es de una importancia extraordinaria al llegar a comprender que ambas cosas se implican. La mentalidad primitiva no es algo distinto de sus producciones simbólicas, o más exactamente, la naturaleza simbólica de la realidad primitiva obedece a la ausencia de la representación del yo en la mentalidad primitiva y viceversa. Podemos hablar de una mentalidad no yoica en los primitivos precisamente por la naturaleza simbólica de sus producciones. Lo real y lo mental son para el primitivo inmediatamente una y la misma cosa, debido a que no hay un plano sintético inteligible segregado por el yo como resultado de la articulación de la oposición entre el yo y la realidad objetiva. El primitivo vive directamente sus propias representaciones que, dada la ausencia de un ego, son de naturaleza colectiva. En realidad, esta realidad que no se contempla desde la abstracción de un punto de vista, que sería el yo, ¿verdad? Sino que se participa de ella. Fíjense, una cosa es contemplación, como decían los griegos, descubrieron eso, y otra cosa es participación. Y de esa realidad simbólica se participa, no es para ser conocida, no es susceptible de intelección. Hay que participar de ella. Y esa es una realidad de una naturaleza muy distinta a la realidad del ego, a eso que ustedes llaman realidad objetiva, incluso universo, estrellado, lo que quieran llamar, de la astrofísica, lo que sea. Es una realidad actual, y esa es la realidad del cuerpo. Entonces, no sé si van entendiendo por dónde van los tiros aquí en el libro. Voy a comentarles solamente mi método, el método que uso aquí,
¿verdad? Y creo que se los dejaría aquí para no atormentarlos mucho. Voy a comentar la peculiaridad del método mío que tuve que utilizar para meterme dentro de este mundo, y luego salgo al concepto de cultura para que vean, ¿no? Si la mentalidad primitiva fuera sin más igual a la nuestra, como quiere Levi Strauss, a ver si estoy bien aquí. Como quiere Levi Strauss, y tras él toda la antropología, el hombre civilizado no encontraría dificultad alguna en transportarse a los estados participativos. O sea, estoy aquí todavía en contra de la idea, atacando este argumento de la unidad psíquica de la especie humana, ¿verdad? Porque no hay una psiquis, hay dos. Ese es el punto, ¿no? Así es que, si la mentalidad primitiva fuera sin más igual a la nuestra, como lo quiere Levi Strauss, que se cree que Primitivo es un científico precoz, y él con toda la antropología que hizo ese hombre, y que han hecho los antropólogos clásicos, los buenos, sin embargo, siempre tuvieron un punto que nunca quisieron abandonar, un punto erróneo que nunca abandonaron, excepto, por ejemplo, el caso de Levi Brühl, ¿verdad? Y es el creer que el primitivo y nosotros tenemos la misma mentalidad. A Levi Brühl se le hizo rechazo cuando habló de la mentalidad primitiva como una mentalidad prelógica, pero había que tener más argumentos para fundamentar esa fructífera idea, ¿verdad? Entonces, ya les dije que si la mentalidad primitiva fuera sin más igual a la nuestra, el hombre civilizado no encontraría dificultad alguna en transportarse a los estados participativos. Pero es que usted no puede brincar de su mentalidad yoica y lógica, no puede pasar así automáticamente, inmediatamente, sin saltos y exabruptos, a una mentalidad de tipo simbólico. No puede, ¿verdad? O a estos estados participativos que son la alucinación, el éxtasis, la alucinación y el trance. Usted pasa mucho trabajo para llegar ahí, por lo tanto no son iguales esas mentalidades. Entonces se sabe, en cambio, que esto se logra, es decir, el hecho de transitar a esos estados participativos, esto se logra, alguna interpretación de los estados participativos. Se sabe, en cambio, que esto se logra también en el caso del hombre oriental, en condiciones muy especiales y siempre bajo la ineludible condición de la aniquilación del yo. Así es que la mentalidad civilizada no es superior a, pero tampoco la primitiva es igual a. Ambas tienen su propio universo de sentido, y es su sentido, como se deducía ya de los problemas husserlianos de constitución, en ese subsentido, repito, se agota toda la realidad de ese mundo. En este punto donde se vislumbra una alternativa al universalismo y al relativismo cultural. Desde un punto de vista más general, la reducción epistemológica, que es la que yo uso aquí en este libro, ¿no? Una vez que la de Husserl se acaba y me deja a la puerta del fenómeno, pues encierra la toma de una postura ante el problema del conocimiento que nos permite establecer las condiciones de su posibilidad, así como su verificación in actu, que tanto le preocupaba a Husserl, de la reducción fenomenológica mediante los estados participativos. Se realiza, pues, la reducción epistemológica, es decir, la mía, la que yo uso, complementando la otra, en dos fases. Una virtual, la que en esencia describe este libro, toda esta descripción, toda la letra, eso es la fase virtual de esa reducción, que yo lo voy haciendo usando un lenguaje sígnico y proposicional, y lo voy llevando a ustedes a esos niveles tan profundos, y después lo saco de nuevo hacia atrás, los retrotraigo, y como les dije, ya salimos como civilización. Pero eso se hace todavía en un orden inteligible, ¿no? Y usando el lenguaje, estas formas discursivas, el lenguaje proposicional, etcétera, no lo que estoy usando yo aquí. Pero hay que dejar claro que tiene dos vías, ¿no? Se realiza, pues, la reducción epistemológica en dos fases. Tiene dos fases. Una virtual, la que en esencia describe este libro, y una actual, la que debe intentar cada cual por sí mismo con su propio ego. Si usted no hace eso con su ego, nada de lo que yo digo aquí sencillamente vale cero. Porque esto es una descripción en el mundo racional, pero usted tiene que llevar a cabo eso por sí mismo con su propio ego. ¿Entienden?
No es necesario aclarar que la reducción fenomenológico-trascendental, la de Husserl, queda comprendida como momento inicial de la reducción epistemológica en su fase virtual. La enseñanza de la reducción husserliana, como bien señala Merleau-Ponty, es la imposibilidad de una reducción completa. Eso es lo que nos enseña Husserl. A eliminar esta carencia está dirigida a la reducción epistemológica. La intencionalidad es ampliada así a la instancia corporal, donde se reinterpreta en términos de otredad esa intencionalidad. Más exactamente, la alteración es ese concepto básico que abarca tanto la intencionalidad de la conciencia como la del cuerpo y se funde con el concepto de cultura. Y lo cultural, he dicho al principio, que es lo propio del hombre. Entonces, que el hombre es un ser cultural. Por eso es importante y fundirse aquí cuando llegar al concepto de cultura, ¿no? Obviamente para llegar aquí yo lo hice con básicamente tratando otros, elaborando conceptos, por ejemplo el caso de los conceptos de José Ortega y Gasset, que trabajó muy bien esto. Entonces obviamente yo tuve que recurrir a esos y reinterpretar todos los conceptos de Ortega, incluso cambiarle el sentido completamente en algunos casos, porque por ejemplo él cree que en el caso de la alteración, él cree que eso es lo propio del animal y que el ensimismamiento, otro concepto que él también acuña y lo fertiliza con el idealismo alemán. Bueno, ambos conceptos, alteración y ensimismamiento, que son opuestos, tienen direcciones opuestas, pues esto se lo atribuye al hombre, ¿no? O sea, el ensimismamiento es propio del hombre y la alteración propia del animal. Y yo justamente demuestro que es justamente lo contrario, o sea, que la alteración es lo más definitivo del hombre, es lo que define a lo humano como tal, mientras que el ensimismamiento es característico del animal. O sea, que los conceptos se reinterpretan y se releen aquí de manera completamente diferente, ¿no? Lo que le toca coherencia a todo el libro, todo lo que yo movilizo aquí. Vamos a ver un momentico este pasaje. Ya estamos terminando este asunto que le hablo de estos conceptos, ¿no? Vamos a ver. Yo lo tengo por aquí, ¿no? Deja ver si lo encuentro. Ajá. ¿Por qué? Porque estos conceptos los tuve que reelaborar, reinterpretar, justamente para llegar a un concepto de cultura. Y es, como le decía ya, es esencial porque el hombre es cultura. Entonces, ahí llego a mi concepto de cultura toda vez que yo he reinterpretado estos conceptos hortelianos y los he cambiado, ¿no? Y los he variado. Por lo tanto, lo más elementalmente humano es la producción de la alteridad, de la otredad. O sea, el hecho de producir la otredad, eso es el acto humano más elemental, que el libro lo busca. Yo busco desesperadamente dónde está la frontera, como pedía Cassirer, la frontera entre el mundo animal y el mundo humano. Y Cassirer dijo, esa frontera es el símbolo, lo simbólico. Pero yo me fui incluso más atrás de Cassirer y le puse, sí, tienes razón, porque lo simbólico es la forma de expresión y apropiación de la mentalidad corporal, ¿verdad? De la mentalidad primitiva o de estos casos que hemos, el niño, por ejemplo, el narcómano, etcétera, etcétera. O sea, esa mente donde toda la estructura yoica ha sido aniquilada. Sin embargo, el funcionamiento mental, ¿verdad? Pero es completamente diferente. Entonces, pues me voy más atrás de Cassirer y digo, bueno, pero es que sí, lo simbólico sí, pero es que en la base de todo esto está la capacidad de producción de la otredad. Lo que no puede hacer una computadora, señores, porque ese pensamiento, inteligencia artificial, olvídense de eso, que hay algo en el hombre que es muy propio del ser humano y que nosotros podemos imitarlo, pero nunca recrearlo. Imitarlo sí, lo vamos a con una pseudo inteligencia que le llaman inteligencia artificial. Pero nunca replicarlo, nunca reproducirlo. ¿Por qué? Porque sencillamente estas máquinas inteligentes tendrían que tener lo que es lo más elementalmente humano. Y lo más elementalmente humano que encuentra este libro, esa frontera entre el mundo animal y el mundo humano, es la capacidad de producir la otredad. Ahora, la cultura es alteración, como le voy a explicar aquí. Por lo tanto, el acto humano más elemental es un acto cultural. Olvídense ya. Hasta aquí llegó la cosa. El ser humano es un ser cultural.
Y esta tesis, si mal no recuerdo, es de otro antropólogo, creo que es Jensen, porque he leído mucha antropología, pero por ahí se la encuentro. O sea, que el ser humano es un ser cultural, creo que ya eso, de una forma u otra, alguien lo dijo también, ¿no? Pero bueno, una cosa es decir, otra cosa es demostrarlo, ¿no? Y que sea coherente con todo tu sistema filosófico. Entonces, oigan bien la definición de cultura, porque como todo esto está concatenado, tuve que también echar abajo la definición de cultura existente, ¿no? Básicamente esta manera de manejarla como cultura material y cultura espiritual, etcétera. Vamos a leer aquí este fragmento. La cultura, para proseguir con la inversión de Ortega que he venido experimentando, la cultura es alteración. Esto viene de alter, ¿verdad? De otro, ¿verdad? Alteración. Cualquier alteración de la naturaleza, incluida la humana, es cultura, solo que en la naturaleza humana se da el peculiarísimo caso de que su alteración parece ser un ensimismamiento. El otro concepto orteguiano que sacó también de los idealistas alemanes. Por eso la cultura es, escuchen bien, esta es mi definición de cultura, por eso la cultura es tanto creación de formas, esto es, del colosal mundo de los objetos reales y virtuales, por los que debemos entender artefactos, instrumentos, enseres, técnicas, valores, ideas, mercancías, teorías, etc., como lo que los alemanes llaman Bildung, es decir, formación del espíritu, ilustración, educación, es decir, adquisición, apropiación de esas formas. En síntesis, puede decirse que la cultura es creación y apropiación de la forma, tiene los dos momentos. Este proceso de formación, forma-ción, ¿no? Este proceso de formación es doble. Si no se crea lo otro, el alma no se ilumina, es decir, no altera su forma, y viceversa, el alma se ilustra solo en la medida en que crea un objeto, sea material o ideal. Todo esto, entre comillas, lo material o ideal. A esa otredad, alteridad o extrañamiento que representa el objeto, el idealismo especulativo alemán le llamó Entäuserung, alienación. Es una gran contribución a la teoría de la cultura la consideración de este momento. En efecto, el hombre, esta cosa de la alienación de los idealistas alemanes, el hombre se extraña de sí en ese colosal mundo de los objetos que crea, para mirarse luego en él como en un espejo y reconocerse a sí mismo en la alteridad. Esa es la manera que tiene él de autoconocerse, extrañándose de sí en la cultura, ¿no? en este mundo, ¿no? Pero este momento de la otredad habría que agregarle lo relativo a la forma. En ese sentido, el concepto de alteración orteguiano y reinterpretado por mí me trajo aquello que necesitaba. A mi juicio, solo esta interpretación puede dar al traste con la ambigüedad del término cultura y con su trivial clasificación en cultura material y cultura espiritual. Entonces, bueno, creo que lo puedo dejar hasta ahí, o puedo incluso, quizás agregarle un poquito más, ¿no? Si no están aburridos. Vamos a ver otro concepto clave aquí que les ayudaría a entender a ustedes. ¿Qué es eso de mentalidad corporal, no? ¿Qué es eso de mentalidad corporal? Vamos a ver. Bueno, ya eso se los dije con lo de William James y demás, creo. Ajá. Entonces creo que lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí porque es solamente una introducción para que ustedes entiendan, como les había prometido en vídeos anteriores, de que hay todo un continente oculto para la ciencia, oculto para el hombre común, que al aflorar es testigo y es prueba de que nuestra concepción de la realidad es parcial, de que nuestra concepción, de que la creencia en el universo estrellado infinito con el espacio-tiempo einsteiniano y sus curvaturas y toda esa babosería es sencillamente una ínfima parte de lo que usted llama realidad, o de lo que se llama realidad. O sea, la realidad es mucho más amplia, y lo más importante es
que es lo que la gente no ve, que está correlacionada con la mente. Tal y como sea la mente, así va a ser la realidad, porque la realidad per se no existe. Es una correlación de la mente con la realidad, ¿verdad? Y si su mente es inteligible, si su mente es cínica, si su mente es yoica, ¿verdad? Acompañado obviamente de un lenguaje proposicional, acompañado del empleo del signo, pues la realidad va a ser una realidad cínica. Si su mente no lo es, si su mente es preyoica, es simbólica, pues la realidad con ella correlacionada va a ser la realidad de todas estas plasmaciones de la cultura primitiva, del totemismo, del taoísmo, de la magia, del rito, que yo las desarrollo en este libro, y si ustedes quieren les sigo contando y me meto mucho más para adentro, para que la vean por dentro todas estas plasmaciones culturales de la mentalidad primitiva. Eso también es real. No podemos decir que Primitivo se equivocó por una sencilla razón, porque la mente nuestra no es la misma que la mente del primitivo. Así es que, si usted le pone límites a la mente como realmente lo tiene, la mentalidad del hombre civilizado, por eso este libro es tan importante, la civilización, y por eso él sale al tema de la civilización, para que ustedes vean cuál es el proceso que se opera, o qué cosa tan grande ocurre cuando surge la civilización. En el sentido mental, la civilización es la puesta en signo de la realidad. O sea, no es sencillamente que vinieron unos tipos distintos ahí a fabricar objetos, toda esa bobería que te cuentan en la escuela. No, es una cosa mucho más profunda. Entonces, aquí los dejo, solamente quería motivarlos para que sepan que el tema de la realidad no lo consiguió ni la filosofía, ni lo consiguió la cultura. Hay el dualismo cartesiano hay que replantearlo bien, porque es un dualismo que no es un dualismo, ¿verdad? Y es importante ver que la correlación de la realidad con la mente, sin eso, pues nosotros no podemos llegar al menos a una comprensión del absoluto, como decimos en filosofía. Aquí los dejo, y bueno, pues nada, si les interesa este mundo que va a ser simbólico, va a ser preyoico, es participativo, saben, pues, y este tipo de mentalidad diferente con la realidad que ella segrega, también diferente, y a la cual no tenemos acceso si no llevamos a cabo cada uno de nosotros ese proceso de reducción epistemológica y desarticulamos todo el entramado yoico nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay técnicas para eso, yo no se las recomiendo a nadie, ¿verdad? Pero lo cierto es que tendrían que pasar del éxtasis a la alucinación, y de la alucinación al trance. Entonces estaríamos hablando de lo que realmente es una realidad simbólica. Si lo quiere hacer el individuo hoy, porque la mentalidad primitiva es así, pero bueno, nosotros estamos encaramados encima de ella, y por eso aflora en los sueños, aflora en estados excitados, esto mediante el consumo de algo, o sea, aflora en momentos especiales, y mediante la desarticulación de la conciencia. Es lo que en psicoanálisis le llaman, recuerden, represión, etcétera, etcétera, que bueno, hay que burlar la conciencia y demás, bueno, todo ese tipo de cosas, pero más bien visto junguianamente. Entonces son residuos filogenéticos que tenemos ahí. Entonces, esa mentalidad descansa dormida, y nosotros tenemos una mentalidad racional justamente porque esa mentalidad racional, su clave es que funciona mediante la represión de otra mentalidad, si no fuera posible nuestra mentalidad racional, y esa es la que se reprime cuando hacia los 2 años y medio de vida el niño deja de hablar de sí mismo, como le he dicho ya, en tercera persona, y de identificar el bien y el mal mediante imágenes mitológicas como el lobo y la caperucita, etcétera, etcétera, y un buen día dice yo, y empieza a hablar ya en primera persona, ya cobrando la representación del yo, y el mundo completo se queda como que olvidado, como reprimido, toda aquella realidad no yoica, y de buena primera el niño se encuentra en la misma situación que se encuentra el hombre cuando la caída, es decir, se va a encontrar ya en posesión del yo, pero arrojado ante un mundo objetivo. Aquí los dejo, señores, y bueno, pues si les interesa este tema me lo ponen en los comentarios para seguir hablando de esto, y por favor, si quieren darme like, pues serán muy agradecidos estos likes, ¿verdad? Y comentarios y lo que sea. Nos vemos en un próximo vídeo.